Recording in progress. Amén. Bueno, el título del sermón del día de hoy es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Puede decirlo? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ya hemos dado lectura a nuestro texto bíblico central, que está ahí en Juan, capítulo 8, versos del 48 al 59. Y en nuestro último sermón de esta serie aprendimos que el Dios de las Escrituras, Yahweh, el yo soy el que soy, se revela a sí mismo como un Dios único. Ahí el texto bíblico que leía nuestro hermano Mauricio, Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y al mismo tiempo, las Escrituras nos enseñan que este Dios subsiste en tres personas. Es decir, la esencia de Dios está en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De esta manera, Cristo, nuestro fundamento, nuestra piedra angular, la piedra que Israel desechó, la persona de Cristo, porque de las tres personas de la Trinidad, el único que se encarnó, el único que tomó forma humana, fue el Verbo, el Hijo. Y fue en el año 451, en el concilio de Calcedonia, que es una ciudad que hoy día sería Üsküdar, Turquía, que se llegó a lo que se conoce como la fórmula de Calcedonia, que afirmaba que Jesucristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y cuando uno lee lo que el texto principal de las decisiones del concilio de Calcedonia, ellos dicen: todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Eso fue lo que Tomás creyó al encontrarse con Jesús resucitado y exclamar: Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Él contempló al cuerpo humano de Jesús resucitado y al mismo tiempo vio al Dios vivo, al Dios Hijo. Piensa en esto un momento, hermanos, para que vayamos introduciendo esto. Cuando María dio a luz a Jesús en Belén, por una parte tenemos a un bebito recién nacido, a un bebito inocente que lloraba, que tenía necesidad de ser amamantado, pero al mismo tiempo ese bebé es Dios y está sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra. Ese es el misterio de la encarnación del que Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aunque yo sé que nuestra mente no puede comprender totalmente esta realidad, aún así el ver y creer esta verdad en las Escrituras nos dará sentido a nuestras vidas, consuelo y sobre todo la esperanza necesaria para enfrentar nuestro día a día con el Evangelio. Y aquí entramos de lleno a nuestros textos, y el primer punto que vamos a tocar es objeciones a la humanidad y deidad de Cristo. Y aquí, al leer los versos 48 al 52, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria,
hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Si te das cuenta, Jesús siempre se enfrentó a este tipo de comentarios por parte de los judíos. Ellos tenían celo contra él. Lo veían hacer obras que nadie más había hecho e intentaban explicar sus obras con afirmaciones llenas de odio y mentira. En este caso, le dicen a Jesús que es un samaritano. Si un judío le decía a otro judío: eres un samaritano, esa era una de las peores ofensas de aquel tiempo. Incluso la peor ofensa de nuestros días no tiene comparación con el nivel de esa. Era un odio, un desprecio terrible, un deseo de que el otro debe morir. Y aparte de eso, le decían que estaba endemoniado. Es decir, estos judíos creían cualquier cosa de la persona de Jesús. Tenían una creencia totalmente equivocada respecto del Señor. Y esto es grave. Minimizar quién es Jesús, no creer en su deidad y en su humanidad, es no creer en Jesús. Recuerda que nadie puede llamar a Jesús Señor y Dios si el Espíritu no se lo concede. Es por eso que en la historia muchas falsas enseñanzas han surgido respecto a la doble naturaleza de Jesús. En el tiempo de Jesús, los judíos veían a Dios en Jesús, pero lo interpretaban como que usaba el poder del demonio para hacer todas esas cosas. Algunas de las herejías que surgieron en la historia, el ebionismo y arrianismo, negaban que Jesús era Dios. El docetismo negaba que Jesús era humano. El nestorianismo afirmaba que la naturaleza divina y humana de Jesús estaban separadas. El eutiquianismo negaba que se podían distinguir las naturalezas, es decir, no se podía definir según ellos si Jesús es Dios o hombre, porque es una mezcla indeterminada. Y por otro lado, el apolinarianismo negaba que Jesús tenía espíritu humano. Si ustedes se dan cuenta, todas estas doctrinas fueron afectando a la iglesia y es por eso que se llega a la fórmula de Calcedonia. Como ustedes ven, una multitud de pensamientos y falsas enseñanzas surgieron respecto a la doble naturaleza de Jesús. Y las que más sobresalieron fueron las teorías de la kenosis. El texto de Filipenses 2 dice que Jesús se despojó a sí mismo, ¿cierto? Entonces ellos toman ese texto, ellos declaraban que cuando Jesús nació en Belén, es decir, cuando el Dios Hijo se encarnó, en ese momento dejó de ser Dios. Todos sus atributos divinos cesaron, su omnipotencia, su omnipresencia, su eternidad. Él perdió la esencia divina según ellos y se convirtió en un simple humano cambiante y temporal. Eso es lo que las teorías de la kenosis afirman. Entonces, Jesús en Belén, en sus primeras horas de nacido, de acuerdo a esa creencia, ya no estaba sosteniendo el universo con el poder de su palabra, sino que era un simple bebé que era verdaderamente hombre, pero no verdaderamente Dios. Si esto fuera cierto, entonces quizás los judíos hubiesen estado en lo cierto cuando le decían a Jesús que estaba endemoniado. Porque recuerda que el demonio también hace señales, pero lo hace para engañar. Jesús hacía señales y hablaba la verdad. Él es la verdad, Él era la verdad. Él es la verdad que hace libre a las personas, la verdad que solo proviene de Dios. Por esto Jesús era, y aquí pasamos a nuestro punto 2, verdaderamente Dios. Los versos 53 al 58. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si hay un texto que debemos usar para afirmar que Jesús es Dios, es el texto 58. Si te das cuenta, el verso 57, los judíos reconocen que Jesús era un hombre como ellos, pero no entendían que también era Dios. Veían que Jesús era especial en cierto sentido, pero atribuían eso al diablo. Sin embargo, Jesús les deja en claro que Él es Dios, porque recuerda que cuando Jesús es consultado en Marcos 12 acerca del primer mandamiento, Él responde con el Shema Israel, oye Israel, el Señor uno es. El Señor es uno, el Señor, el yo soy el que soy. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él está afirmando que es Dios, porque solo Dios es eterno. Pero ¿cómo me dices que Jesús es eterno si ni siquiera tenía 50 años? La doble naturaleza de Jesús no son dos identidades de Jesús. No es como Superman, que en un momento pasa desapercibido al ocultarse bajo la identidad de Clark Kent y luego corre a la cabina telefónica y saca la identidad del superhéroe. No es así. La naturaleza divina y humana de Jesús están siempre unidas. Es Jesús bebé recién nacido, pero al mismo tiempo el Dios eterno que no cambia. Jesús niño en el templo, sin que lo sepan sus papás, pero al mismo tiempo el yo soy el que soy, sosteniendo todo el universo y haciendo que el universo no pierda su curso. Jesús en su encarnación nunca deja de ser Dios. Y aquí hay un gráfico muy interesante que nos explica esto. Miren, aquí está la Trinidad de Dios, ¿cierto? La persona del Padre, la persona del Espíritu Santo y la persona del Hijo. Los tres comparten la esencia de Dios. Y el único que tiene una naturaleza humana es el Hijo. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Que la doble naturaleza de Jesús ni divide a la persona, es decir, no hay un Jesús humano y un Jesús Dios. No hay dos personas, sino que es una sola persona al mismo tiempo. Sino que en su día a día Jesús actuaba por una u otra naturaleza. En su naturaleza divina Jesús es omnipresente, omnisciente, eterno, omnipotente. Juan 5, 18 al 19, por favor, que alguien me ayude con la lectura. Juan capítulo 5, versículos 18 al 19. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondieron entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, quien digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Los judíos no querían encarcelar a Jesús. Ellos querían matar a Jesús, porque según ellos, Él no solamente quebrantaba el día de reposo, porque Él decía, yo soy el Señor del día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, cada vez que lo veían hacer esas obras, cada vez que escuchaban lo que Jesús decía, ellos tomaban las piedras, porque es imposible que un hombre sea Dios. No les caía en la mente que Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Cristo en momentos muestra su gloria divina en sus obras y sus palabras, al caminar sobre las aguas.
en el monte de la transfiguración. ¿Qué pasó? Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es lo que ve Juan en el Apocalipsis? No ve, cuando Juan ve de nuevo al Señor después de tanto tiempo, él no ve al Jesús hombre, sino que ve a Jesús en toda su esplendor, lo ve como Dios. Pero al mismo tiempo, en su naturaleza humana, Cristo es verdaderamente hombre. Y aquí entramos a esto, al punto verdaderamente hombre. El verso 59 de nuestro texto central dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Si nosotros queremos entender, hermanos, por qué Jesús es verdaderamente hombre, entonces debemos obligatoriamente leer Hebreos. Porque el autor de Hebreos está interesado de dejar a Cristo como el que tiene el primer lugar en todo, el que tiene la eminencia. Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 8. Miren lo que dicen estos textos. Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchas veces vemos la vida de Jesús y decimos: bueno, Él vivió una vida perfecta porque era Dios. Él fue tentado y no pecó porque era Dios. Él murió en la cruz porque era Dios. Qué fácil fue todo para Él entonces. Pero esto es una gran mentira, un terrible malentendido. Si pensamos o llegamos a tener alguna pizca de ese pensamiento en nosotros, entonces los padecimientos de Cristo no son absolutamente nada. Sería como el superhéroe de la película que tiene todos los poderes y que jamás le hacen daño. Por ejemplo, si ustedes han visto Rápido y Furioso, Toretto es como un superhumano. Le disparan y no le ocurre nada, golpea el suelo y la tierra se parte en dos, salta en el aire y no tiene ningún rasguño. Así no fue la vida de Cristo. Él sufrió desde el momento de su nacimiento. Él, estando en el vientre de su madre, ya sentía la preocupación de sus padres, el estrés de María, su miedo al no encontrar un lugar para dar a luz. Él fue verdaderamente Dios y verdaderamente bebé. En sus primeros años de vida sintió todo lo que un bebé siente: miedo, angustia por separación. Mientras su madre lo amamantaba, Jesús aprendía a depender. ¿Qué crees tú que Jesús, el bebé, sintió cuando sus padres tuvieron que huir de noche a Egipto porque Herodes lo iba a matar? Sintió miedo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En ningún momento el atributo incomunicable de la inmutabilidad estuvo en el Jesús hombre. Él nació, se fue desarrollando, aprendió a hablar, aprendió a caminar, como cualquier niño se cayó, aprendió a leer, aprendió a hablar hebreo, aprendió a hablar otros idiomas, pero en ningún momento perdió su divinidad. Mira lo que nos narra Lucas 2, del 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él fue verdaderamente Dios y verdaderamente niño. ¿Por qué creen ustedes que los doctores de la ley se asombraban? No era porque Jesús era un niño elocuente o porque se destacaba del resto, sino porque en él había algo especial. Él era hombre y Dios al mismo tiempo. Cuando Jesús hablaba, hablaba con otra autoridad, autoridad que ningún hombre tiene y que nadie puede tener. Y cuando pasaron los años y llegó a su edad adulta, comenzó su ministerio, fue bautizado y comenzó a enfrentar más tentaciones. Lucas capítulo 4 nos narra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Luego de que Jesús fue bautizado en el Jordán y el Espíritu posó sobre él, el mismo Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo. Y si te das cuenta, Jesús no soportó 40 días sin comer usando su naturaleza divina. Jesús no era como un superhéroe usando sus poderes para su propio beneficio. Porque uno lee la tentación y dice: pero Jesús hubiese podido estar toda la vida sin comer si hubiese querido, porque Él era Dios. Pero Jesús no estaba enfrentando las tentaciones con el poder de Dios, porque no tiene sentido. Jesús no era como un superhéroe que usa sus poderes para su propio beneficio. Por eso Filipenses 2:6 dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso el diablo, que lo estuvo tentando en el desierto todo ese tiempo, le dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Alguna vez el diablo te ha dicho eso a ti? No, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo sabía quién era Jesús. El diablo sabía que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso presenta la tentación a Jesús de convertir la piedra en pan. Pero Jesús no usa su poder divino para detener su hambre ni para convertir las piedras en pan. Porque Jesús tampoco había usado su poder para crear un palacio el día que nació, sino que cuando está siendo tentado, Él en su mente humana, en su naturaleza humana, Él recuerda uno de los textos que había aprendido desde pequeño. No solo de pan vivirá el hombre. Y Él piensa en su mente humana: si mis padres no murieron en el desierto cuando huyeron a Egipto, y como dice un comentario, si Israel pasó 40 años en un desierto donde no existían recursos, sin haber muerto de hambre y habiendo recibido provisiones de parte de Dios, con el propósito de probar a todas las edades que el sustento del hombre depende no del pan, sino de la firme palabra de Dios que promete y garantiza todo el cuidado providencial necesario, ¿debo yo, poniendo en duda esta palabra de Dios y no esperando su ayuda, tomar la providencia en mis propias manos? Jesús, como hombre, esperó la ayuda divina. En los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La tentación sigue. Y el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo:
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén. El diablo llevó a Jesús a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor Dios. En la tentación, el diablo tentó a Jesús para que usara su poder divino. Pero Cristo, teniendo el poder de hacerlo, no lo hizo, para no negar su verdadera humanidad. Y habiendo superado esas tentaciones en el desierto, Mateo 4:11 declara que el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y en nuestro texto central, Jesús, luego de ver que los judíos habían tomado piedras para arrojárselas, el texto dice, se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Qué hacemos nosotros ante el peligro? Lo mismo, ¿cierto? Jesús no salió volando, Jesús no se hizo invisible, sino que se escondió y salió del templo y se fue. Es la doble naturaleza del Señor. En estas dos naturalezas unidas, Jesús jamás usa su divinidad para su propio beneficio. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía nada. El Señor tenía todas las cosas prestadas. Ni siquiera tuvo una tumba propia, sino que todo fue prestado. Cuando Jesús es consultado por el día de su venida, ¿qué responde él? Cuando le preguntan, oye, ¿cuándo va a ser el día de tu venida? ¿Qué dice el Señor? Que solo Dios lo sabe. Jesús, en su naturaleza humana limitada, no tenía la respuesta. Y nunca existió contradicción alguna en las dos naturalezas de Cristo. Si esto fuera así, entonces no habría esperanza alguna para nosotros. Si Jesús hubiera utilizado su poder divino para apoyarse en las tentaciones, siquiera por un momento, el Padre no habría aceptado lo que él hizo. El Padre hubiera dicho, no, ese sacrificio no es acepto. El Padre no lo hubiese aceptado. La única esperanza para los pecadores era que el Verbo, el Dios Hijo, se encarnara, naciera en aquel pesebre humilde para experimentar la máxima humillación. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, siendo Dios desde la eternidad, siendo rico, siendo autosuficiente, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, doulos, esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La naturaleza humana se unió a la deidad para así darnos esperanza. Hebreos 2, 17 al 18. Escucha lo que dice este texto. Por lo cual debía ser Jesús en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, los sufrimientos que experimentamos en este mundo no se comparan a lo que Cristo vivió. No porque Jesús tenía una naturaleza diferente a la de nosotros, porque Él tenía
la misma naturaleza de nosotros. Incluso las tentaciones que Cristo experimentó, las experimentó de forma distinta a nosotros. No porque tenía puntos a favor y las tentaciones las superaba así con un chasquido. Si eso hubiera sido así, entonces el Padre no hubiera aceptado sus obras y su sacrificio. Piensa por un momento en esto. ¿Cómo somos tentados nosotros? ¿Cómo sabes tú cuando estás en una tentación? ¿Cómo sabemos que cuando estamos en una tentación? Viene alguien y nos dice, oye, ¿sabes que tengo esto más barato de lo normal? Ahí estamos siendo tentados, ¿cierto? A comprar algo. O de repente miramos algo que no nos conviene y estamos siendo tentados a tener un mal pensamiento. Pero déjame decirte, hermano, que nuestra naturaleza humana caída, nosotros tenemos una voluntad que siempre está inclinada hacia el mal. Tanto así que a veces, pienso yo, ni siquiera detectamos la tentación y pecamos rápidamente. Por ejemplo, en una discusión, tú no detectas la tentación cuando andamos conectados al Señor. Pero muchas veces, cuando, no sé, pues le decimos algo a nuestro cónyuge o herimos al otro con nuestras palabras, ni siquiera muchas veces pensamos que hicimos mal. Pero Jesús, cuando tomó la naturaleza humana, Él no nació inclinado al mal. Pero todos los otros efectos de la caída de Adán estaban en su naturaleza. Hambre, sed, cansancio, sufrimiento y la muerte también. Por lo tanto, a diferencia de nosotros, Él experimentaba la tentación a un nivel muy alto que nosotros no podemos comprender. Incluso cada experiencia humana, cada sufrimiento en su carne era llevado a otro nivel. Esto porque el pecado no estaba en su naturaleza afectando todo su ser. Piensa en esto. Cuando nosotros escuchamos acerca de alguien que está sufriendo, por ejemplo en Israel en este momento, la guerra y todo eso, vemos las noticias, pero nuestra naturaleza no logra empatizar con eso. Yo creo que no hemos llorado por eso, porque es algo que no nos afecta directamente, es algo lejano. Pero en cambio, cuando Cristo estaba en la tierra y veía el sufrimiento de las personas, Él sentía en sus entrañas el dolor que cada persona sufría. Por eso estaba con los despreciados de la sociedad y los sanaba. Por eso Él vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea que si Cristo sufrió como niño, si Cristo sufrió como bebé, si Cristo sufrió como hombre, como adulto, esos sufrimientos tú tienes que multiplicarlos por no sé cuántos %. Pero el sufrimiento de Cristo, hermano, es un sufrimiento que nosotros nunca vamos a llegar a experimentar. Porque Él no tenía el pecado en Él. Yo sé que todos hemos en algún momento llorado con alguien que está sufriendo. Y eso es porque el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos permite sufrir con el otro. Pero yo creo, hermanos, que jamás vamos a sufrir al nivel que sufre Cristo por los demás. Porque nosotros quizás lloramos con alguien en el momento, pero no estamos tan conectados con el dolor en los días siguientes. Por eso Cristo es el siervo sufriente, experimentado en quebranto. Entonces, cuando Jesús se enfrentaba a las tentaciones, es decir, todos los días, cada tentación era a un nivel muy alto. Experimentó todas esas pruebas que nosotros enfrentamos, pero jamás dijo sí al pecado. Cristo podía llamar a un ejército de ángeles que vinieran a su rescate cuando fue arrestado, pero no lo hizo. Lucas 22, 41 al 44, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Levante la mano el que ha sudado sangre aquí. Nadie. En las Escrituras no se habla de otro caso donde haya una persona que haya sudado sangre. Pero la medicina denomina el sudor de sangre como hematidrosis, que ocurre cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo. Hay casos de personas que han sudado sangre cuando están bajo una presión, bajo un estrés extremo. ¿Qué momento en el Getsemaní? ¿Qué nivel de tentación, de sufrimiento, de agonía extrema que llevó al Maestro a sudar gotas de sangre por nosotros? Pero por lo que padeció, aprendió la obediencia y más tarde, colgado de la cruz, sufriendo al límite, el Dios y hombre grita a la hora novena: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay una situación en este mundo que a todos nos entristece, es el hecho de todos aquellos niños que son abandonados por sus padres. Niños pequeños que de un momento a otro pasan de estar en sus casas a estar en un hogar de menores. Recién nacidos que nunca experimentaron el apego de mamá y papá. ¡Qué triste realidad! Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Sabes qué siente un niño cuando es abandonado? Siente que está viviendo en el mismo infierno. Y cuando Jesús grita en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él no estaba solamente sintiéndose desamparado, olvidado o abandonado. Dios no había cubierto sus ojos de su Hijo en aquel momento. Él realmente fue abandonado por el Padre porque Jesús llegó a ser tan obediente que la obediencia lo llevó a cargar con todo nuestro pecado. Toda la mugre más inmunda de nuestra maldad estaba sobre Cristo en la cruz. Los pecados que nadie sabe. Esos pecados de los que te avergüenzas, de los que tienes los peores recuerdos. La mugre más inmunda estaba sobre Cristo en la cruz. Por eso el credo apostólico dice que Cristo descendió a los infiernos, porque Cristo en la cruz se retorcía de dolor y agonía, porque se había convertido en la ofrenda por nuestro pecado. Lo más horrendo, hermanos, del tiempo de sacrificios y ofrendas eran los animales. Llegaban mansos, sin mancha, pero luego pasaban a tener sobre sus cabezas a todo el pecado del pueblo. El Cordero del Pacto que llevaba en él todos los pecados del pueblo. Y ese Cordero no era un animal, sino Jesús mismo en la cruz. Experimentó todos los infiernos al ser realmente abandonado por Dios. Cristo pasó por ese nivel de sufrimiento indescriptible para que tú y yo hoy tengamos esperanza, para que ninguno de los que se acercan a Él griten: Padre, ¿por qué me has desamparado? Segunda de Corintios 5:21, la Nueva Traducción Viviente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La palabra Hispanoamérica dice: al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. ¿Te das cuenta cuánta esperanza nos brinda Jesús, el verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Benjamin Warfield dice: lo vemos en medio de los miles de Galileos, el ungido de Dios con el Espíritu Santo y con poder, andando por diversos lugares y haciendo el bien, sin enorgullecerse de su cuna, aunque era rey,
sin enorgullecerse de su intelecto, aunque en él moraba la omnisciencia, sin enorgullecerse del poder, aunque todo el poder del cielo y de la tierra estaban en sus manos, o sin enorgullecerse de ninguna posesión, aunque la plenitud de la deidad residía en él corporalmente. Tampoco se enorgulleció de su superioridad moral o de su santidad, sino que con una mente humilde consideró a los demás mejores que él mismo y se dedicó a sanar a los enfermos, echar fuera demonios, alimentar a los hambrientos y a compartir por doquier el pan de vida. Lo vemos en todas partes, ofreciéndoles a los hombres su vida por la salvación de sus almas. Y cuando finalmente las fuerzas de la oscuridad se unieron y lo rodearon, caminó de igual forma sin ostentación o desconsuelo la senda del sufrimiento elegida por él, entregando su vida en el Calvario para que por medio de su muerte el mundo pudiera vivir. Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15, Dios habla hoy, dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Hermanos, muchas veces cuando estamos pasando por momentos de dificultad, de debilidad, de flaquezas, necesitamos ser escuchados, comprendidos por alguien. Hay tiempos donde no necesitamos oír, viste, yo te dije que te iba a pasar eso, te lo dije cuántas veces, o tú siempre con los mismos y otras cosas así. El único que siempre nos va a comprender y compadecerse de nosotros es Jesús. Él está ahí cuando caes nuevamente en los mismos pecados de los que has querido salir. Y no está ahí para hundirte, sino para reprenderte y santificarte en amor. Él nos dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Cuando ves el pecado de tu cónyuge, de tu hermano o de cualquier persona, Jesús también está ahí para ayudarte a ti a ser un instrumento de gracia para el caído, no solo alguien que diga lo que se debe hacer. Filipenses 2 no se equivoca al decir, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, no se equivoca, porque todo eso lo encontramos en la persona de Cristo. Aquel que en la cruz fue abandonado para que su pueblo disfrute hoy y por siempre la presencia plena de Dios cada día. Por lo tanto, aunque te estés sintiendo solo, huérfano, por lo que sea que estés pasando ahora, mira hoy al Adonai, a aquel que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Descansa en Él y salgamos de este lugar a dar nuestra vida por Jesús y ayudar a otros a que se encuentren con el verdadero Dios, a quien solo se llega por medio de Jesús. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Amén. Te invito a orar en esta hora.